Somos hijos del rigor, nada nos puede pasar. Utopía de una realidad. Fue tan grande la ambición que perdimos el control. Hoy la tierra sufre nuestro mal. Gasta la letra para que después la vean. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, gente linda, ¿cómo andan? Aquí estamos en otra emisión más de este programa que se hace llamar, ¿vale? Enlace al origen. Bueno, aquí transmitiendo desde la FM 89.5 Radio Municipal, y para todos aquellos que están sintonizando, digamos, por internet, la otra banda, la más sutil, www.radiomunicipal.com.ar. Y te cuento, ¡ay! Muy buenas tardes. Hola, Mahue. Hola. Con nosotros la señorita Valeria Deguis. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ella, mi coequiper acá siempre. Acá vamos. Ay. En esta incertidumbre que empezó a hacer este programa todas las semanas. No, sí, empezó a ser una incertidumbre. Total, absoluta. Bueno, vale. No, nada, estoy muy contenta, así como sacada un poquito, porque estoy muy feliz porque va a haber una fiesta que se hace una vez al año. Se llama Espodel, en nuestra querida ciudad de General Rodríguez, donde exponen muchos productores y bueno, es mucho más amplio el tema. Después vamos a hablar un poquito más. Y bueno, te cuento que el viernes que viene vamos a estar transmitiendo desde el Espodel, no desde aquí de la radio, sino desde el Espodel, porque la radio va a tener un stand. Y entonces, bueno, ahí vamos a estar, ¿vale? Ahí estaremos, así que atentos todos los que tengan ganas de venir a compartir un momento en vivo con nosotras. Seguramente vamos a estar desarrollando algún temita, ¿no es cierto? Qué bueno. Algo así surgió recién. Así que a los interesados pueden hacerse presentes el viernes que viene de 14 a 15, ¿no es cierto? Sí, vamos a estar en esta gran feria en Espodel, que estaría en el Zoom del Polideportivo, estaríamos ahí municipal, ¿no es cierto? Sí, que es el espacio cerrado del Poli, ¿sí? Para los que no saben. Bueno, cualquier cosa van allí y preguntan. Bueno, vale, aquí otro viernes más y te digo, bueno, con una semana más tranqui. Viste que yo siempre vengo de, bueno, esta semana, pum, me han bajado muchas fichas y esta semana creo que como que me sentí como más liviana, te digo. Y fue el asumir ese no sé frente a cada conflicto, frente a cada situación, ¿vale? Me pasó eso. Empezar a asumir el no sé y el entregar o derivar al vacío la situación X que me iba sucediendo, observar mucho y bueno, ir entregando. Creo que voy dando brazo a torcer cada vez un poquito y un poquito más a esa incertidumbre. Así que bueno, te cuento. Es finalmente el único recurso capaz de generarnos nuevos circuitos de respuesta, ¿no? Frente a la realidad. Porque si no asumo que no sé, entonces soné. Tal cual. Si no asumo que no sé, entonces soné. Porque se trata de asumir la frontera a cada instante. Esta semana, bueno, estuve con mucho trabajo y cada vez la gente empieza como a tener más clara esta referencia al pasado que nos opera siempre de manera automática, muchas veces efectiva, pero que en definitiva siempre deja como un resto, como un margen de error, que es esa diferencia de carga entre nuestro parámetro de percepción y la realidad misma, ¿no? La realidad siempre va a ser mucho más extensa que lo que yo soy capaz de percibir. Entonces, como mi percepción es limitada y yo opero y respondo a la realidad desde esa parametrización, desde esa limitación, digamos,
Entonces, en la realidad siempre va a quedar un punto sin ver. Y bueno, en la sumatoria se genera lo que nosotros llamamos carga también, ¿no? Por supuesto, siempre disponible para ser transformada en combustible de conciencia. O sea, la carga es algo que está para ser visto, para ser reconocido y para ser asumido. No es algo que está ahí para rechazar. Para los que nos vienen siguiendo desde la vía radial, que tengan presente que la carga es todo eso que nosotros percibimos como estrés, como lo que nos incomoda, lo que percibimos muchas veces como conflicto, como problema pendiente. Eso es la carga. En definitiva, desde lo biológico termina siendo un nivel de preocupación o una carga emocional que nos incomode, de la que no nos podemos despegar, ¿no? Porque en un principio la tendencia es: me quiero sacar esto encima, no quiero sentir esto. Claro. Pero digamos, la trampa está en que todo lo que hacemos para no sentir algo finalmente nos lleva a sentirlo todo el tiempo de diferentes modos, ¿no? Entonces, todo lo que yo quiero excluir de mi identidad es lo que la realidad se va a ocupar de mostrarme a cada instante hasta que pueda verlo, ¿no? Hasta que pueda incluirlo. Para poder incluir, integrar y ver, y verle la función a eso. Porque eso, nosotros existimos como un elemento más de la Tierra, ¿no? Por lo tanto, nuestra tarea es vincularnos con todo nuestro contexto, vincularnos con los otros elementos de la Tierra. Porque gracias a esa vinculación y esa relación que nosotros establecemos con el contexto, es que la Tierra se hace consciente de sí misma y de sus propios recursos y elementos también. Entonces, a la medida que nosotros nos vinculamos, nos relacionamos y empezamos a incluir todos los elementos, la Tierra también se hace más íntegra. Y yo también empiezo a ser más íntegro, porque empiezo a estar más en coherencia con esta esencia concreta, vamos a decir, que está representado por este plano Tierra, ¿no? Vale, se me ocurre, entonces puedo decir que el conflicto, ¿sí? Y esa carga que me provocan, si logro integrarla, es lo que me ayuda a ampliar mi conciencia. A expandirme, por supuesto. Y a tener una percepción de las situaciones de la vida mucho más amplia, mucho más extensa también. Por eso estamos tan atentos a la polaridad en la que habitamos, ¿no? El otro día también mencionábamos que estamos a nivel social transitando instancias de mucha polaridad. ¿Por qué? Porque el otro, la realidad, nos está mostrando lo que nosotros mismos nos estamos incluyendo, ¿sí? Entonces todo el tiempo vemos acusaciones cruzadas acerca de la intolerancia, el odio, la disgregación y el orden de separación en el que estamos viviendo, y vemos que todos, sí, lo vemos, lo percibimos, pero se lo atribuimos al otro. Se lo atribuimos al otro, le atribuimos el error al otro. Es el otro el que está equivocado, ¿sí? Hablamos de intolerancia, de que el otro tiene una percepción completamente diferente de la mía, de que, no sé, que los otros estén dormidos o despiertos. Todos son rangos de polaridad, dormidos y despiertos. O sea, ¿no? También me atrevo a decir a ese echar la culpa al afuera, ¿no es cierto? Claro, es verlo afuera todavía, ¿sí? Porque no estamos pudiendo asumirlo en nosotros mismos. O sea, para yo poder decir que el otro está dormido o despierto, poder decir que el otro se somete o se revela, para eso yo tengo que tener activo mi plano de distinción. ¿Sí? Entonces, yo no puedo distinguir lo que no está incluido en mí. Yo solo puedo distinguir lo que yo soy capaz de ver. Entonces, lo único que estoy dejando de manifiesto cuando yo defino la realidad es mi parámetro, no el del otro. Vale, y puedo ver eso de tal o cual manera de acuerdo a cómo estoy yo programado. Por eso veo totalmente distinto al otro. Sí, claro. Y eso es lo que da el parámetro o parametriza. Lo que hablamos, porque de golpe lo que es parametrizar son palabras como que no son del común utilizarlas y cuesta. O sea, vendría a ser el límite o la frontera, digamos, de que yo entiendo hasta acá.
o lo veo de esta manera, pero porque estoy programada así, de esta forma, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que parámetro tiene que ver con una forma de medir, ¿sí? Con una lógica para medir algo, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? El lugar desde donde yo voy a observar, los puntos en los que me voy a enfocar, ¿sí? Entonces, a ver, tengo que parametrizar un espacio físico, ¿sí? Bien, ¿de acuerdo a qué sistema de medidas lo voy a hacer? Yo puedo medir esta habitación en la que estamos, la puedo medir con pasos, ¿sí? Entonces puedo contar los pasos que tengo de largo entre una pared y otra, ¿sí? Sí. Y puedo decir, bueno, estoy en un espacio que tiene, 5 pasos por 6. Tal cual. ¿Cuál es el parámetro de medida? Son los pasos. Pero en relación a qué parámetro previo, mi propia medida física, ¿sí? Porque si yo pongo un alto a medir esto, me va a decir, no, pero si son 3 pasos por 4, no, son 5 por 6. No, son 3 pasos en función de su propia medida y 5 pasos en función de mi propia medida. Claro. Eso empieza a definirse como parámetro. Mis pasos no van a medir lo mismo que tus pasos. Totalmente. Sin embargo, tus pasos tu parámetro de medida no va a ser erróneo, pero va a ser diferente del de él. Claro. ¿Sí? Y muchas veces entramos en discusiones que se sostienen en diferencias de parámetros muy grandes. Entonces, para yo luego conversar con el otro que midió la habitación, ¿sí? Tengo que también considerar cuáles son sus puntos de vista, cuáles son su rango de medida, su metro, vamos a decir. Claro. Sí, o sea, ponernos de acuerdo si vamos a medir en metros o en centímetros. También puedo medir con una cinta, con la extensión de mis brazos, ¿no? Al máximo de apertura de mis brazos. Ahora, yo te digo, bueno, vamos a hacer una habitación idéntica a la que yo tengo en mi casa. Y yo te voy a decir, tenés que medir 5 brazadas por 6, lo mismo, ¿no? Pero te lo doy a vos, digo, bueno, vos medí 5 por 6 brazadas. Claro, tus brazos extendidos miden diferente que los míos, ¿sí? Entonces, enroscarnos en una discusión de ese orden no va a tener sentido porque estamos midiendo desde parámetros diferentes. Claro. ¿Qué es lo que nos va a llevar a un consenso y al mismo tiempo una expansión? Empezar a conocer el parámetro del otro, desde dónde mide, pero sin juzgarlo. ¿Me entendés? Claro, el juicio lo uso solamente para ver desde dónde yo soy capaz de observar, no donde vos te estás equivocando. ¿Sí? Entonces, bueno, interesante porque desde la lógica siempre se dice que todo está para ser observado, ¿no? Y que bueno que se empiece a entender cómo hacer uso de la observación. Cómo hacer uso de esa instancia de observación. Claro, también comprendiendo justamente eso, que el otro no está parametrizado igual que yo. Igual que yo. O sea, mi parámetro, hablábamos la otra vez, puede ser mi propia historia, ¿sí? Y tu parámetro va a ser la tuya. Entonces, en este momento, alguien ingresa a la sala y de pronto entra con la mano dentro de la campera y nos dice, denme lo que tienen, ¿no? No sé, o entra con desde mi percepción, una actitud amenazante. Y como yo le veo la mano dentro de la campera, yo digo, nos vino a robar. Y quizás vos no tenés esa percepción, pero estamos parametrizadas en historias distintas. Claro. ¿Sí? Yo he tenido historias de asaltos, ponele, entonces estoy atenta a otros elementos del contexto. Vos que ponele, no viviste ninguna situación de ese orden, no estás conectada con esa información. Y vos estás conectada con esa situación de defensa, ¿no? Totalmente. Estar atenta al sí. me defiendo, supervivencia total. Sí, creo que quedó bastante claro, sí, lo de los parámetros y bueno, obviamente cómo funcionan en automáticos todos los... van funcionando en automático todos estos programas, ¿sí? Y bueno, vale... no ¿Cómo sé si este parámetro en realidad, sí, o esta forma de percibir, que es tu forma de ver la existencia, está pautada en tu propia historia? Y entonces, a la hora de expandir nuestra percepción y empezar a mutar nuestro propio diseño, es muy importante asumir esta instancia de incertidumbre, como vos planteás,
que para nuestro cerebro implica soltar esa percepción que trae desde el pasado, soltar esa forma de ver que trae desde el pasado y ponernos disponibles a un instante presente donde la realidad puede ser parecida pero nunca es idéntica, nunca es la misma, solo mi percepción es la misma. Y en ese momento suelto la percepción y me quedo disponible a una experiencia diferente, a una realidad diferente, a que la realidad me muestre otras cosas más allá de las que soy capaz de ver. Tal cual. Pero empiezo a asumir desde dónde yo veo. Es súper importante eso. Desde dónde yo veo, desde dónde yo observo. Entonces, ahí sí, mis juicios tienen una función. Esto no se trata de reprimir, es una lógica completamente inversa. No se trata de reprimir mis juicios de valoración. Solo observarlos y comprender que tienen más que ver conmigo que con el otro. Básicamente eso. Totalmente. Que me están hablando más de mí mismo y de mi forma de ver que de la forma de ver del otro. Vale, ¿se puede ampliar un poquito más este punto de decir desde dónde lo observo? ¿O te estoy complicando mucho ahí? No, ¿Sí? decime, sí. Cuando decimos hay que ver desde dónde lo observo yo, como para que vaya quedando más clarito de a poco al que recién comienza, digamos, o nos está escuchando con todo con el que está con este proceso recién, ¿no es cierto? Bueno, esto lo hemos mencionado, lo de los marcadores también, cómo estamos seteados en una forma de percibir, y esa forma de percibir está seteada en necesidades que nuestro aspecto más instintivo, vamos a decir, nuestro aspecto más primitivo, entiende como una necesidad irrenunciable, ¿sí? Entonces, estos 4 marcadores, acordate que el primero tenía que ver con la supervivencia. Dentro de ese plano de supervivencia aparece la necesidad de alimentarse, liberar los desechos, respirar, es decir, gozar de un espacio donde haya buen aire, y reproducirse. Eso va a ser el primer parámetro. O sea, yo me voy a relacionar con la realidad, me voy a encontrar con la realidad, y lo primero que se va a activar en mí es que se puedan gestionar esas necesidades. La segunda necesidad, o el segundo parámetro, o el segundo marcador que está operando ahí, tiene que ver con el gestionar la protección, ¿sí? O sea, proveerse uno mismo de un sitio seguro donde permanecer, ¿sí? A eso le podés llamar techo, le podés llamar nido, le podés llamar tu propia casa. O sea, ahí va a haber diferentes órdenes, diferentes formas de gestionar esa necesidad. Yo puedo creer que necesito tener una casa, porque necesito dónde vivir, ¿sí? Pero sabemos que hay mucha gente que tiene una casa, 2, 3, 5, y de pronto no gestiona esa necesidad, porque hay un marcador ahí que no está en coherencia quizás con la realidad y lo lleva a necesitar más casas, ¿no? O sea, no está digamos, no está en coherencia con su propio instinto. Hay algo más que está operando ahí. Entonces, hay que ver qué historias ocurrieron en el pasado de esa persona o en su propia genealogía como para que active, detone esa necesidad, ¿sí? De querer tener muchas casas, muchas propiedades. Qué interesante. Posiblemente antes lo que tengamos en el pasado sean historias de pérdidas de hogar, de abandonos de nidos, exclusiones de la casa, ¿no? Personas separadas de sus hogares. Tal cual. Bueno, la tercera necesidad o la tercera comanda vendría a ser la aptitud, ¿no? Para yo sentirme apto, voy a desarrollar la capacidad de discernimiento, de distinguir, de compararme y de competir con otros. Todos estos, todas estas instancias, todos estos marcadores no fueron desarrollados por nosotros los humanos, sino que fueron desarrollados por la evolución misma de los seres vivos sobre la Tierra.
fueron generando esas capacidades para resolver ese tipo de conflicto. Sí, te iba a hacer la pregunta. Y en última instancia tenemos el cuarto marcador, que es lo que lleva a los seres vivos a querer comunicarse, relacionarse, vincularse. Entonces ahí va a aparecer el orden de la manada, de la horda, del clan, de la familia. Ahora, si nosotros observamos estas 4 necesidades y comandas básicas que están operando detrás de nuestra percepción, detrás de nuestra forma de ver la realidad, con lo único que te encontrás es con necesidades muy primitivas: sobrevivir, reproducirnos, o sea, protegernos, competir y vincularnos. Y que hay que comprender que funcionan en automático. En automático, pero es súper interesante que empecemos a observar ese automático, porque hemos construido como especie sobre cada uno de esos marcadores y sobre cada una de esas comandas, nos hemos construido valores morales, juicios, miedos, en función de resolver esa necesidad. ¿Sí? En pos de seguir gestionando esas necesidades. Claro. Por eso estamos muchas veces tan atrapados en el consumismo, porque justamente los elementos de consumo que se nos venden, todos están destinados a resolver alguna de estas necesidades. Pero 2017, 4.500 millones de años de vida de la Tierra, quizás estamos ya en una instancia de empezar a asumir otros riesgos, otros desafíos, para ir más allá de ese condicionamiento, ¿sí? O sea, ya tenemos como seres vivos la capacidad de gestionar esas necesidades. Bien, ¿vamos a quedarnos en esa frontera? ¿O vamos a dar un salto más hacia otra instancia, que sería más hacia el lado de la conciencia? Claro. Para eso es súper importante que seamos capaces de habilitar la autoobservación. Llevamos miles de millones de años mirando hacia afuera. Claro, claro. ¿Sí? Referencia externa total. Y nos llegó el momento de empezar a mirar hacia adentro. Por lo tanto, empezar por nuestra biología es muy válido. Porque todo esto, si bien es automático, en la medida que nos hacemos más y más conscientes de este automático, que es nuestro cuerpo mismo, por ejemplo, ¿cuántos nuevos comportamientos empiezan a emerger? ¿Sí? Y cuántos límites que percibíamos antes en relación a nuestro propio cuerpo de pronto empiezan a desmantelarse, solo por empezar a informarnos, solo por empezar a tomar conocimiento, por hacernos más conscientes de lo que somos en esencia, tanto en el concreto como en el abstracto. Tal cual, tal cual. Y ahí entra ese no sé, porque si sé me estoy referenciando al pasado. Claro, como que o sea, el automático sí, me va no es a un estar, saber completo, claro, porque la realidad siempre me va a mostrar el margen de error que hay entre esa percepción del pasado, ¿sí? Y esta instancia del presente. Se va a limitar a una partecita. Totalmente. Solamente veo esto y nada más. Ese saber está en coherencia con esta configuración que yo soy. ¿Sí? Entonces viene en mi medida, mi percepción viene en mi medida. Pero en tanto yo asumo eso, ¿sí? Entonces también asumo que va a haber un margen de error respecto de la realidad y respecto de la percepción de los otros. Cuando yo incluyo esa posibilidad, todo empieza a fluir en otro orden, que es más del orden de la inclusión que de la exclusión. Porque si no voy a necesitar buscar todo a mi medida. Estas 4 necesidades básicas que acabamos de mencionar y que las nombramos muchas veces a lo largo de todos los programas. Yo sé que resulta como repetitivo, pero yo te vuelvo a preguntar y seguimos viendo, porque siempre algo nuevo vamos a ir diciendo en todo esto, para que cada vez quede más claro. Porque esto es así, es volver a escuchar, es volver a observarse y es empezar a flojitos, digamos, bueno, empezar a entregarnos, digamos, a esa incertidumbre también, ¿no? Al decir, no sé, asumo ese no sé y bueno. Y asumo ese no sé también corriéndome de este rol de protagonista que creíamos que teníamos hasta hoy y empezamos a entender que somos un elemento más
dentro de un sistema de comunicación entre la Tierra y su emisor solar, y también entre el Sol y su emisor abstracto, y todo es un sistema de comunicación del que nosotros somos un elemento más, una pieza, una cual. pieza dentro de ese engranaje, como que podríamos ser incluso el engranaje mismo, ¿no? Es que en la medida que va girando va vinculando diferentes aspectos de la Tierra con su Sol. Exactamente, gran rol que Totalmente. que tenemos, o sea, pero hay un aspecto nuestro que está vinculado tanto con la Tierra como con el Sol también. Hemos tenido una gran fascinación por estos elementos a lo largo de las culturas, las diferentes culturas, miles de años de humanidad, alabándolos desde diferentes órdenes, pero hoy empezamos a ubicarnos en la palmera en relación a estos elementos, y ya no es desde lo mítico o desde lo ritual, ¿sí?, sino desde lo más concreto, desde lo más científico, desde lo físico, ¿no?, desde las leyes físicas. Empezar a vincularnos con esos elementos como vehículos de información, que es lo que nosotros también somos. Wow. Entonces somos Qué profundo. vehículos de información, tenemos diferentes configuraciones, diferentes formas de existir, ¿sí? Nosotros tenemos una forma de existir vinculada a la forma de existir de la Tierra, que tiene una forma de existir en relación a la forma de existir del Sol, pero todo eso es un gran engranaje a través del cual una información que es el vacío mismo, o sea, posibilidades infinitas, se manifiestan a través de sus partes. Se manifiesta a través de sus partes, ¿no? Bien, te iba a hacer una pregunta, pero vamos a al la próximo. pausita y hablando de la Tierra y de ser engranajes, lo seguimos hablando en la próxima parte. Así es. Tiempo de reflexionar, terminar o comenzar, fantasía de una realidad. Hay quienes no quieren ver, pero saben que es verdad. El futuro llega sin piedad. Bueno, y aquí estamos de regreso, vale. Estábamos deliberando. Sí. Cabildo abierto 22 de mayo. La línea libre, eso sí, o sea, nos copamos ya con la incertidumbre y esto es Oh, no. ir es que, armando en el instante. bueno, ya creo que sí, nos entregamos demasiado a la incertidumbre. Sí. Cero programadas. Ponete las somos. pilas, Nahue. O sea, lo único que tiene programado el nombre programa. Sí, nada más. lo único que tienes el nuevo programa, es verdad. Bueno, vale, volviendo a lo que estábamos hablando, sí, a todo lo que es cómo es el desarrollo de los marcadores, y los marcadores son en realidad los que nos estábamos hablando de cómo observábamos, o sea, desde qué punto observábamos, ¿sí?, nuestros conflictos, o nos observábamos, nos autoobservábamos, ¿sí? Y hablamos ahí de los marcadores, ¿sí? Así es. Que vendrían a ser los 4 conflictos o necesidades. Porque acá se trata de empezar a entender esta cuestión de cómo una instancia previa, en tanto generó circuitos para responder a una realidad de manera acertada, vamos a decir que para la naturaleza es sobrevivir, nada más, ¿no? Supervivencia. Pero estamos viendo hoy mismo que la Tierra misma nos está empujando hacia una nueva conciencia. Entonces ya
no estamos hablando solamente de supervivencia, ¿sí? Ujú. Pero bueno, yo te decía que por ahí estaba bueno enganchar con esto el tema del proyecto y sentido, que Ujú. nosotros hoy le llamamos propósito y sentido, ¿no? Claro. ¿Qué implica esto? Que a cada cosa que existe le antecede otra Upa. instancia de existencia. Ay, ¿sí? me la complicaste, vale. Porque ¿Cómo acá es eso? la no existencia es la que sostiene todo lo que existe, ¿sí? Pero dentro de la existencia hay instancias de evolución. Entonces, previo a que algo exista, va a haber anterior a eso otra cosa que ya haya existido, ¿sí? Porque nosotros no estamos en la percepción de que, a ver, ¿vos podés recordar cuando de la nada empezaste a hacer algo? No, esa parte no te la acordás. Entonces, nuestro cerebro está configurado en esta percepción de que mi origen es lineal. Mi origen se sostiene en algo que existió antes que yo. O sea, yo existo porque antes que yo existió otra cosa. ¿Me explico? Sí. Así es como estamos seteados nosotros. Nuestro cerebro no dice, bueno, porque antes de yo ser concebido, cuando yo no existía, no. Eso no existe para nuestro cerebro. No tenemos neurología para conectar con esa instancia, ¿sí? Salvo ahora a través de la ley del desdoblamiento del tiempo. Pero Sí. en nuestro cerebro lo que está seteado es existencia, pura existencia. Para la no existencia tenemos que hacernos los circuitos. Nos los tenemos que, como quien dice, crear. Y eso lo hacemos a través de la derivación. Pero bueno, a ver, ¿por qué proyecto y sentido? ¿Y cómo es esta cuestión del seteo? Antes de que yo naciera, mi cerebro busca su propio origen, y ¿dónde está? Va a estar en mis padres, ¿sí? Entonces, mis padres son dos configuraciones particulares, no son la misma persona, están configurados además en sus propios árboles, en las historias de sus propios clanes, de sus propias familias, de sus propios ancestros. Entonces, a la hora de concebirme, vos sabés que nosotros decimos que los hijos son el inconsciente de sus padres. ¿Qué significa eso? Que los hijos van a traer la información que sus papás todavía no pudieron ver por sí mismos, ¿sí? Entonces, a la hora de concebirme, mi mamá creía que quería tener una hija porque, no sé, era una expresión de amor para con su marido, ¿no? Y para mi padre, concebirme era una forma de dar cimientos a la pareja, ¿no? Entonces, ese va a ser el argumento consciente de mis padres. Pero detrás de eso, en sus inconscientes, que va a ser lo que a mí me va a programar, van a estar todas las situaciones que mi padre no haya podido resolver, todas las situaciones que mi madre no haya podido resolver, y que todas las respuestas que ellos hayan descubierto para resolver su propia existencia, ¿sí? Vale, a ver, vos, o sea, ¿me querés decir que para que se sostenga nuestra existencia, Ajá. o sea, está la existencia de ellos, Claro. con todo lo que es los como argumento, conflictos? ¿sí? Porque estamos viendo cómo se setea nuestra percepción. Estábamos hablando de esta parametrización. Bien, ¿cuál es el fundamento de mi parametrización? Va a estar en mis padres, en el origen de mi existencia. Y yo digo Sí. ellos, mis padres, y ahí es donde se desarrolla mis abuelos, mi todo En el principio, mi transgeneración. mamá, yo todavía estoy en la concepción, mi mamá lo Sí. que aporta es un óvulo, ¿sí? Sí. Un óvulo es como un envase donde se va a cargar toda la información del espermatozoide de mi papá. Ajá. ¿Sí? Entonces, el útero va a ser como un laboratorio donde se van a ir integrando todas las informaciones de esos dos árboles genealógicos. O sea, pensá vos la cantidad de información. Toda la historia de la vida de mi madre, toda la historia de la vida de mi padre, toda la historia de la vida de mis abuelos, paternos, maternos, toda la historia de la vida, hasta llegar al origen mismo de la vida sobre la Tierra, ¿no? Toda esa información se configura adentro de ese gran laboratorio que es el útero de la mamá. Realmente, Entonces, literal, es la verdadera semilla. esa semillita que somos nosotros,
cargamos dentro de sí, como si fuera un pendrive, como si fuera un USB, infinidad de archivos de información que van a empezar a ponerse en movimiento a partir de qué momento del nacimiento. ¿Sí? Entonces, mi historia se va a tratar del despliegue, del desarrollo de toda esa información. O sea, es a partir del nacimiento que ese pendrive se va a empezar a descargar día por día a lo largo de nuestra vida, donde toda esa información se va a hacer visible. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todos nos hagamos conscientes de ella. Porque si los hijos somos el inconsciente de nuestros padres, nosotros vamos a desplegar ese argumento en un principio también para que ellos lo vean, ¿sí? Y luego para hacernos conscientes nosotros mismos de nuestros propios condicionamientos, porque ese seteo inicial es el primer argumento que yo voy a sostener como propio, porque va a ser mi vida. Claro. Hasta que un día me entero de que es mi vida, pero escrito en el argumento del pasado, ¿no? Escrito sobre los argumentos del pasado. Total. Entonces, por eso voy a encontrar también tantas identificaciones dentro de mi árbol. Claro. Entonces, también por eso es que, a ver, el archivo mío, yo tengo 42, fue configurado hace 43 años, ¿sí? En el momento que mi madre me concibe. Año 74, ¿sí? 29 de abril del 74. Ese es mi modelo, ¿no? Entonces, yo hoy miro la realidad y mucho de ese abril del 74 es lo que yo veo. ¿Ves? Mi percepción está seteada en el pasado. Entonces, ¿cómo hago para actualizarla, no? Bueno, en principio, asumiendo desde este no sé, empezando a asumir desde dónde miro. Claro. Tengo que ser consciente desde dónde miro. Porque tengo que hacerme consciente de que lo que estoy viendo no es lo que es. De todo lo que estoy viendo, yo solamente puedo percibir lo que está en coherencia con mi propio diseño. Y lo que no esté en coherencia con mi propio diseño, posiblemente lo vea como peligroso, ¿sí? Como un oponente. Totalmente, una amenaza. Como una amenaza, Claro. esa es la porque palabra. no Gracias. piensan, porque no sienten Exacto. igual que yo. Ujú. Porque no lo ven igual que yo. Claro. Esa es la Claro. realidad. Pero es importante que usemos todos estos recursos para la autoobservación. Primero empiezo a asumir desde dónde yo observo, desde dónde yo miro la realidad. Desde dónde miro la realidad, desde todos esos ojos previos a mi existencia. Miro con los ojos de mis padres, de mis abuelos. ¿Por qué? Porque mi cerebro grabó que toda esa fue la mejor opción para sobrevivir. Y solo por eso es la base de mi configuración. Es como ¿Sí? que somos un pedacito de cada uno de ellos. Es una que, cuestión claro, así. pero es que tiene sentido porque vos te compras una notebook, ponele, y vas a tener un paquete de programas de base para esa notebook. Después le vas a agregar un montón de cosas que estén en coherencia con el diseño de tu notebook, ¿no? No es lo mismo tener un sistema Windows que Macintosh, ¿no? Que una Mac. O Apple, por ejemplo. Tienen lógicas diferentes. No puedes descargar los mismos programas. No tienen el mismo formato. Pero en la medida que uno va reconociendo su propio Windows y va reconociendo cómo son estos programas que te operan, vas a empezar también a darte la posibilidad de actualizar algunos de ellos, de empezar a vincularlos unos con otros y de ponerte disponible a nuevas parametrizaciones. Así es como tu propio diseño se va actualizando y tu parámetro se va expandiendo. Tu parámetro de percepción. Claro. No sé si queda Sí. más clarito. Sí, queda porque claro. estos marcadores están... No es un error el marcador, no es un error la función esta primitiva que nos opera de manera automática. No está mal ese automático, solo que está desactualizado. Y es a través de la observación que nosotros podemos ir descubriendo en qué aspecto se sostiene esa desactualización. ¿Sí? Claro, para poder bajar las nuevas versiones. Esa sería la realidad, Claro, y ahí es donde- que son nuevas adaptaciones también. Adaptaciones, exactamente. ¿Sí? Porque son adaptaciones que van surgiendo más vinculadas al instante presente,
que al pasado mismo. O sea que yo puedo ver, a ver, vale, ese conflicto y esa carga que me genera como un potencial, observar para poder ampliar la conciencia, o sea, generar el circuito para poder ampliar la conciencia, para empezar a integrar en mí esa otra visión, esa otra forma de ver. Claro. ¿Sí? Y ahí. Pero para poder integrar esa otra visión, siempre insisto con esto, ¿no? Tengo que saber desde dónde yo estoy observando. Para yo incluir tu perspectiva, tu visión, tengo que estar muy consciente desde dónde yo miro. Entonces, cuando yo soy consciente desde dónde yo miro, voy a encontrar las diferencias con vos. Y voy a decir, desde yo veo esto, Mahue ve esto otro, entonces yo no soy capaz de ver lo que Mahue ve porque estoy parametrizada en otra. Entonces vuelvo a contemplar cómo es mi parámetro, pero lejos de decir Mahue está equivocada, lo que Mahue está haciendo está mal, lo que Mahue me dijo es un error, yo dejo que a mí se me filtre tu percepción también, tu parámetro. Claro. Sí, claro. y así es como el mío empieza a expandirse. Por eso dabas el ejemplo de, por ejemplo, la persona que ingresaba al mismo lugar que estábamos nosotros, nosotras dos, y bueno, vos veías a esa persona que como entraba, algo peligroso, como algo amenazante. peligroso, y yo no, por ejemplo. Entonces, ¿con qué marcador estabas viendo? ¿Vos cómo estabas observando? Claro, ¿Sí? Claro, sí. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué sería? ¿Qué marcador? Y estaríamos hablando de ataque-defensa, ¿sí? Tendría que ser el marcador 3, el marcador de la protección también, el 2, que me va a generar la capacidad de reaccionar. Perfecto. Sí, ataque-defensa. Bien, quería poner como ejemplito. Sí, puede haber también un marcador 4 ahí operando, un territorial. Sí, porque yo me doy cuenta, o yo ya lo percibo como amenazante porque él transgredió lo que yo percibo como mi propiedad. ¿Sí? Entró sin golpear la puerta, entró sin pedirme permiso, ¿sí? Entonces ya trascendió un límite que tiene que ver con lo que yo percibo como mi territorio propio, como algo íntimo, ¿sí? Mira, en este lugar de la puerta para adentro es mío, o sea, si querés entrar me tenés que pedir permiso. Entonces esta persona entra sin pedir permiso y yo ya percibo un ataque dentro de mi territorio, ¿no? Claro. O sea, el territorio también puede ser mi cuerpo. ¿Sí? Tal cual. Mi cuerpo es el segundo territorio que yo habito, es mi primer propiedad. Bien, yo para dejar bien claro. Así que bueno, bienvenido entonces los conflictos, los errores, porque es lo que nos va a dar la pauta a poder es lo que la va a poner en movimiento este proceso. Es lo que va a poner en movimiento este proceso y lo que nos va a sostener en el proceso. Porque de hecho son inevitables además, ¿no? En estos días justo leí en Facebook una publicación, ayer fue muy coherente, una persona que no estaba con la lógica, pero de pronto escribió algo así como ¿por qué pretendemos que la vida sea perfecta cuando hay millones de años de experiencias que ya explican que la vida se trata de resolver conflictos y situaciones que van más allá de lo que nosotros podemos resolver, ¿no? Y me pareció como súper coherente. Creo que leí algo así, algo semejante. Bien, vale. Y también, bueno, tener en cuenta eso, que estamos viendo también a través de los ojos de nuestros padres. Así es. De nuestros abuelos, bisabuelos. Bueno, hoy justo hablábamos con Mauri, hace un ratito hablábamos por teléfono, y me decía, bueno, él me dice, ahora voy entendiendo por qué en el secundario a mí no me interesaba estudiar, decía él, no me interesaba estudiar porque yo no le veía una aplicación práctica a una función. Me dice, yo para ponerme a leer algo necesito que sea, o sea, necesitarlo, ¿no? Para él ir a tomar información, fíjate, tiene que tener una necesidad primero. Mira. Sí, poner, no sé, tiene que arreglar el enchufe y como no sabe, va a leer, va a buscar la información, cómo se arregla el enchufe, ¿no? Entonces yo le decía que no, que el mío había sido distinto. Yo le contaba que cuando yo era muy chiquita, ya tendría 6 años, cuando mi papá armó en la habitación una biblioteca muy grande que tendría por lo menos 3 metros de largo por 2 metros y pico de alto, y había todo tipo de colecciones
Había desde Atlas, que a mí me encantaba mirar los mapas del mundo, leer sobre las culturas. Había unas enciclopedias sobre cuerpo humano, que fue lo primero que leí cuando aprendí a leer. Me encantaba leer enciclopedias del cuerpo humano, enciclopedias sobre la naturaleza. Bueno, después había enciclopedias de cuentos. Bueno, estaba muy lleno de libros esa biblioteca. O sea, ya de muy chiquita, fíjate, yo resoné, ¿ves? A los 5 años, un niño, ¿qué necesidad tiene de saber? Pero yo estaba muy conectada, ¿ves? Con la referencia externa y con la necesidad de mi padre, ¿sí? Mi padre, mi mamá, también, que se han casado muy jóvenes, se casaron porque así lo desearon, pero al mismo tiempo ya estaba en ellos latiendo esta cosa de que lo que no habían logrado hasta ese momento había sido por falta de conocimiento, porque ninguno de los dos hasta ese momento había podido terminar sus estudios, ¿ves? Mirá vos. Entonces, el primer parámetro para mi existencia, de acuerdo a mis padres, es que yo estudie. O sea, todo bien con vos, sos nuestra hija más grande, pero si vos estudiás, está todo bien. Lo importante es que estudies, ¿ves? Y yo capté eso como propio, pero no era mío. Hoy me doy cuenta que era la percepción de mis padres y su percepción de carencia en relación al conocimiento. Era el proyecto. Mi proyecto y sentido estaba que yo desplegara lo que ellos no pudieron desplegar. O sea, esa niña con 5 años... Yo ya estaba tomando el mandato, ¿sí? En obediencia al mandato de mis padres, de poder estudiar lo que es lo que ellos no habían podido hacer. Qué fabuloso, Vale, poder observar hoy, porque me han pasado cosas así similares, de poder observar, ¿no? Toda esa parte de proyecto sentido y empezar a comprender la otra parte. Que se puede trabajar un poquito, lo podemos seguir desarrollando. El proyecto y sentido es súper interesante. Sí. Súper interesante. Hoy día muchos médicos que trabajan con la medicina de Hammer están planteando que por esta cuestión de que somos un archivo que se carga en el útero de nuestra mamá y que luego se despliega a lo largo del tiempo con nuestra propia historia, tal cual, que somos realmente el proyecto y sentido viviente. Entonces, con conocer el proyecto y sentido, con conocer en qué momento fuimos concebidos, en qué circunstancias de la familia, en qué circunstancias sociales, en qué circunstancias familiares, vamos a comprender muchos de los eventos de nuestra vida. Y podría contarte muchos ejemplos también. Pero bueno, tengo un ejemplo mío propio, muy importante. Estamos como a 5 minutos. Claudia agarró la escoba ya para sacarnos. La vi con la escoba o el plumero, no sé qué. Pero fabuloso, Vale, quedó súper claro. Bueno, vamos a seguir desarrollando el tema Proyecto Sentido. Me encantó. La semana que viene por ahí podemos dar a elegir o ver, por ahí podemos trabajar Proyecto y Sentido o trabajar un poquito con el tema del sobrepeso, que es algo que empezamos la semana pasada y quedó a medias. Qué bueno, y lo que es ansiedades y todo eso. Y eso. Bien. Pero bueno, vamos a ver la semana que viene a ver qué sale. Capaz que damos a votación a través del Facebook. Algo así podría ser, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Bueno, no sé, vamos a ver. Bueno, así que ya saben, 14 horas estamos transmitiendo desde el próximo viernes desde la Expo-Del. Así que bueno, ahí estaremos en el stand con Vale de la radio municipal, la FM 89.5, y bueno, que tengan muy pero muy buena semana. Al soltar al vacío, a dar ese salto al vacío. Observar primero y soltar, ¿no? Soltar observando siempre. Sí. Y bueno, porque no podemos soltar por la fuerza. Esto no es por la fuerza, Es verdad, Vale. Es verdad. No. Primero observar y bueno. Se va soltando solo. Sí. Y asumir ese no sé. Para poder, como decís vos, Vale, soltar al vacío y bueno, entregarnos a esa incertidumbre. Así que bueno, a derivar a la noche y nada más. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gente linda. Nos encontramos el próximo viernes, 14 horas, transmitiendo desde la Expo-Del. Que ellos no quieren cambiar.